Buenas tardes con todos, buenos días. El día de hoy les agradezco al Parlamento Andino, la Asociación de Escuela de la Universidad Católica, al Colegio de Economistas y también a todos quienes han hecho posible la organización de este importante evento de intercambio de criterios académicos para poder pasar del pensamiento a la acción. El día de hoy quiero abordar algunos temas, principalmente la dimensión de los TBIs y su relación con los tratados comerciales. Y para esto voy directo al grano, ¿no? Voy a tratar algunos temas que tienen que ver con tratados comerciales que ha firmado recientemente el Ecuador y la expectativa que hay respecto a la Alianza del Pacífico y los TBIs. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el antecedente del tratado comercial suscrito con la Unión Europea a finales del año 2016 y que entró en vigencia desde el 2017. Resulta que la Unión Europea contrató a un abogado que ha defendido en muchas ocasiones a transnacionales estadounidenses y europeas, denominado Hernán Pérez Luz, del Estudio Jurídico Coronel y Pérez, quien en su informe reciente, de hace un poco más de un año, explica las incompatibilidades que hay entre la legislación ecuatoriana y el tratado comercial. Y es muy interesante porque Pérez Luz, que es un actor comprometido con la influencia de las transnacionales en el desarrollo económico nacional, admite que hay serias contradicciones entre lo que establece la Constitución ecuatoriana con el tratado comercial con Europa. Por lo menos en las partes de servicios y de contratación pública. Él dice, bueno, las empresas estatales ecuatorianas tienen un mandato constitucional en los sectores estratégicos y el acuerdo comercial va directamente en contra de ese mandato que tienen las empresas estatales de gestionar los recursos naturales, los sectores estratégicos y prevé la necesidad de hacer modificaciones en esa dirección. Y también en las compras públicas. Dice, miren, yo realmente no sé cómo pasó eso, el filtro de la Corte Constitucional, porque en las compras públicas la Constitución es absolutamente clara que es un instrumento de desarrollo que hay que favorecer a los emprendimientos nacionales y el TLC, el acuerdo comercial, dice todo lo contrario. Entonces, él llama la atención sobre eso. Me parece que aquí la ciudadanía tiene que tomar en cuenta el informe de Pérez Luz, que lo podrán encontrar en el internet, y que debe ser más bien utilizado, aprovechado por las fuerzas progresistas, si es que todavía existen, para plantear un control material de la Constitución y este tratado internacional a la Corte Constitucional, si es que todavía existe, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la razón por la cual el Ecuador, a pesar de estas claras diferencias frente al contenido constitucional, ingresa a suscribir este instrumento llamado Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea? Y es importante examinar el origen del mismo, y es que en el mandato originado en la Unión Europea, en la Comisión Europea, para negociar este tratado nunca fue con Ecuador a solas. El mandato era negociar con la comunidad andina, es decir, con los 4 países que conformaban la comunidad andina en esa época. Y bueno, pues esa era una intención noble porque se respetaba esta integración bloque a bloque que, bueno, pues es el origen de, por ejemplo, instituciones como la misma Comunidad Andina y el Parlamento Andino y otras. Pero luego de que se cristalizó permanentemente ya el rompimiento del arancel externo común y de la traición al bloque andino cometido por Perú y Colombia con el TLC bilateral que cada uno de ellos suscribió con los Estados Unidos, pues el bloque andino, por lo menos en su dimensión de arancel externo común, de bloque económico comercial, quedó desarticulado, ¿no? Y tampoco podemos olvidar, en términos históricos,
que la Unión Europea estableció básicamente una figura de chantaje al poner un plazo perentorio al Ecuador con respecto a las preferencias arancelarias del Sistema General de Preferencias Arancelarias Plus, el SGP Plus, simplemente porque el Ecuador había crecido sobre el tamaño de su economía y tenía un PIB per cápita más alto. Esa fue la presión que utilizó la Unión Europea para decir o firman el acuerdo comercial o les quitamos las preferencias arancelarias. Y muchas veces cuando relatamos esto nos olvidamos, ¿no? Y es una de las razones fundamentales del por qué estamos ahí. Tomando en consideración que los países vecinos firman TLCs bilaterales, también con la Unión Europea, se ve en esta carrera hacia abajo, en donde los países ahora tienen que competir por complacer al capital transnacional, pues se ve lamentablemente arrinconado a suscribir este acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, que bueno, tiene problemas profundos en términos de la apertura comercial, el impacto a nuestros actores económicos, sobre todo populares, el tema de las empresas estatales y los sectores estratégicos y la importancia de las compras públicas, la propiedad intelectual y el conocimiento se ven amenazadas con un tratado internacional de esta índole. Sin embargo, hay algo que yo sí rescato de este acuerdo comercial y tiene que ver con casi una fortuna, una suerte, de que el mandato para firmar esto en la Unión Europea se originó en el año 2005. ¿Y qué pasa ahí? Que es un mandato anterior al Tratado de Lisboa, que es un acuerdo internacional que básicamente establecía o estableció que ya cada país de la Unión Europea no podía negociar TBIs individualmente, sino que lo que le llaman la competencia sobre negociación sobre tratados de inversión tenía que hacerlo la Comisión Europea. ¿Cuál era la ventaja del caso del ACM con Ecuador? Que el mandato de negociación con Ecuador o con el bloque andino en el 2005 no incluía un capítulo de inversión en el sentido de arbitraje internacional de TBI. Y por eso es que en el acuerdo comercial que se firmó hace un par de años, no se tiene un capítulo TBI, un capítulo de arbitraje internacional de inversión, es decir, las empresas europeas no pueden seguirle juicio directamente al Estado ecuatoriano, por lo menos no amparados en el acuerdo comercial multipartes, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de eso en términos muy prácticos? Y es que si es que hay una controversia relacionada al acuerdo comercial, tendrá que ser dirimida a nivel Estado a Estado y que realmente valga la pena que se lleve a cabo ese conflicto, que se quiera formalizar en un arbitraje Estado a Estado o que lleve a retaliaciones de carácter económico-político, es menos probable que un arbitraje que pueda meter cualquier empresa europea en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, eso es algo que sí vale la pena rescatar. Y es más, ahora los tratados que se están negociando por parte de la Unión Europea desde el año pasado tampoco contienen arbitraje, capítulos de arbitraje de inversión, porque los más recientes mandatos de los países europeos son que realmente ratificar los capítulos de inversión en los parlamentos nacionales se han vuelto casi imposibles. Y el mejor ejemplo es la consulta que hizo a la Corte Europea de Justicia el Parlamento de Valonia a través del gobierno federal belga sobre la viabilidad, la compatibilidad entre estos arbitrajes internacionales con el derecho europeo. Y evidentemente la Corte dijo no hay compatibilidad, hay que quitar esos TBIs de los tratados de comercio y vamos a tener que además liquidar más de 200 TBIs intraeuropeos que existieron en ese continente, ¿no? Un siguiente tratado que ha sido firmado, todavía no ratificado por el Ecuador, ha sido el tratado con EFTA, que es la Asociación de Países Europeos que contienen a Suiza, Noruega, Liechtenstein y Islandia, perdón.
Y bueno, en ese tratado tampoco hay un capítulo de inversión en el sentido de arbitraje inversionista-Estado, lo cual parece ser positivo. Quizás en ese tratado los principales riesgos tienen que ver con nuevamente los capítulos de propiedad intelectual y compra pública por la importancia que tiene la industria farmacéutica para esos países. En este caso, no había una situación de chantaje, a pesar de que se trató de venderlo así, como que se acababan las preferencias arancelarias de Suiza. No había esa situación, esto ya he verificado el tema, pero sí había la presión de las multinacionales farmacéuticas europeas, especialmente suizas, para ir adelante con este tratado, ¿no? A pesar de ello, como insisto, no tiene un arbitraje inversionista-Estado, con lo cual por lo menos no es tan grave para la soberanía nacional. Eh, y aunque, como hemos dicho, el acuerdo con la Unión Europea, con EFTA, tienen otros problemas, la parte de que no tenga un capítulo de TBI es digna de saludar y tomar en cuenta en los procesos de formulación de política pública, si es que todavía existe. Pero vamos a otra fase, ¿no? Esto básicamente eran rezagos, el proceso con EFTA inclusive inició en el periodo de Rafael Correa y ahora estamos yendo a una nueva fase que tiene que ver con retomar la agenda de los TBIs que fueron denunciados en el 2017, con retomar esta inserción internacional articulada a los intereses del capital transnacional y no a la soberanía de los pueblos ni a los intereses de desarrollo ecuatorianos, ¿no? Y quisiera empezar esta segunda parte con una cita que dice lo siguiente: creemos que hay que preocuparse más por nuestra producción nacional, por nuestra soberanía alimentaria y no desmantelar nuestra capacidad incipiente productiva tanto en el campo agrícola y ganadero como de la pequeña industria y los microemprendimientos. ¿A que no saben a quién corresponde esta frase días antes de asumir la presidencia en mayo del 2017? Sí, esta frase que se preocupa de la soberanía alimentaria, de la producción nacional, de la pequeña industria, fue de Lenín Moreno en mayo de 2017 en su visita al Perú pocos días antes de asumir la presidencia, cuando entonces le invitaron a formar parte de la Alianza del Pacífico. El muy de forma educada, declinó el interés en sumarse a la Alianza del Pacífico con estos argumentos que les acabo de citar. Pero ahora hemos visto que se ha consumado un giro total en su propio discurso, en su orientación, en lo que prometió al pueblo e inclusive en lo que le dijo en la cara al presidente Kuczynski, ¿no? En ese entonces. Y lo grave es que la Alianza del Pacífico ahora es una prioridad del gobierno ecuatoriano. Inclusive ha habido ya una resolución de adherirse como país asociado a la alianza. No tiene consecuencias directas inmediatas, pero sí debemos tomar en cuenta qué dice el Tratado de la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico, a diferencia del Tratado con la Unión Europea, a diferencia del tratado con EFTA, los países Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, sí tiene un capítulo de TBI en este tratado que se declara ser de libre comercio. Incluso ese capítulo de TBI dice que las controversias entre países latinoamericanos se deben resolver en Washington, se deben resolver en el foro de arbitraje del Banco Mundial, en el CIADI, que el Ecuador ya denunció y no forma parte. Es el capítulo 10 del Tratado de la Alianza del Pacífico, contiene esta solución de controversias en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos. Entonces, para ahí podríamos comenzar diciendo, bueno, esto es simplemente inconstitucional. El Ecuador está prohibido de suscribir TBIs por la prohibición del artículo 422, que también forma parte de la agenda del gobierno nacional, del ministro Campana, si es que nos puede escuchar,
también nos podrá ratificar que ha solicitado y fue recibido mayoritariamente en una resolución por la Asamblea una solicitud para reinterpretar el artículo 422 de la Constitución para así dar paso nuevamente a los TBIs. Lo sorprendente de todo esto es que la Corte Constitucional ya argumentó, ya decidió diciendo que los TBIs eran inconstitucionales, justamente haciendo alusión al artículo 422 de la Constitución. Y no lo dijo una vez, lo dijo una docena de veces para dar de baja a los distintos tratados bilaterales de inversión que, bueno, pues estuvieron vigentes desde los 90 en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, este parece ser el objetivo central de ingresar a la Alianza del Pacífico y es poder retomar esta agenda de los tratados bilaterales de inversión, en este caso con países a nivel regional. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel comercial, realmente ya tenemos libre comercio con Perú y Colombia a través justamente de la comunidad andina. Tenemos ya un acuerdo comercial con Chile en donde se liberalizan el 98% de las partidas, estoy hablando del AC65 registrado en Aladi. Con México también tenemos un acuerdo comercial ya vigente, de hecho con 10 protocolos, el último de ellos el AC29, protocolo 10. Muy importante es que quizás solo con México está pendiente una liberalización arancelaria profunda. Pero ¿cuál es el problema? Que para poder ingresar a mercados como el mexicano, que es bastante importante, grande en tamaño, la principal barrera no es arancelaria, es justamente las barreras no arancelarias, los obstáculos técnicos al comercio, las normas sanitarias y fitosanitarias, las que impiden el acceso de los productos ecuatorianos a México. Y eso no se corrige con el Tratado de la Alianza del Pacífico ni con ningún otro acuerdo comercial. Eso se corrige con una política agresiva de certificación, pero también de lobbying, y de ir eliminando estas barreras mediante procesos básicamente nacionales, ya que un ejemplo de esto es, por ejemplo, el camarón ecuatoriano, que históricamente ha sido impedido de ingresar a México a pesar de ser extremadamente competitivo aún con aranceles. Y el mejor ejemplo de esto es que en el año 2014, que sí pudo ingresar algo de camarón ecuatoriano, en cuestión de un año, del 2013 al 2014, saltó su participación de mercado del 2 al 11%. Es decir, la participación de mercado creció casi 500% en un año, simplemente porque ahí se flexibilizaron estas barreras no arancelarias de carácter sanitario y fitosanitario. Entonces, ahí más bien quisiéramos ver el esfuerzo de la política pública para ir desmontando poco a poco este tipo de barreras que enfrentan las exportaciones ecuatorianas. Y es lo mismo a nivel de la producción manufacturera, ¿no? A través de obstáculos técnicos del comercio se impide el ingreso de nuestras mercancías a mercados como el mexicano, ¿no? Entonces, una cosa es hablar, llenarse la boca de libre comercio y otra cosa es analizar y estudiar esto en la práctica de cómo realmente ocurre el comercio, que en todo el mundo es regulado, todas las partidas tienen algún tipo de regulación y no vale ahí tener posiciones dogmáticas, sino más bien pragmáticas que permitan superarlas, ¿no? ¿Cuál es el tema adicional? Que en el caso de los países miembros de la Alianza del Pacífico están totalmente absorbidos por los tratados bilaterales de inversión, tienen cada uno decenas de ellos, pero no solo eso, sino que también han sido víctimas del mismo sistema. Por ejemplo, México ha tenido 32 casos de arbitrajes e inversionista Estado en contra de ellos, Perú 19, Chile 5 y Colombia 3. Y la gran mayoría de estos casos, quizás salvo Chile, tienen que ver con regulaciones ambientales, por sanciones a empresas transnacionales corruptas y por regulación a la minería, entre otras causas. Pero estas son las principales. Y realmente sorprende, por ejemplo, en el caso de Colombia, que sancionó a Odebrecht por sus prácticas corruptas. Odebrecht dijo, bueno, le voy a meter un arbitraje internacional a Colombia por violar mis derechos como inversionista. Entonces,
estamos viendo realmente las perversiones del sistema de arbitraje internacional y bueno, el caso de Odebrecht y Colombia es un buen ejemplo. Pero quizás más estructuralmente estamos viendo como la minería, incluso más que el petróleo, es el principal riesgo para la soberanía de los países que son profundizados por los tratados bilaterales de inversión. A mí me genera preocupación ver a movimientos ambientalistas, ecologistas, algunos de ellos compañeros, que celebran pequeñas victorias en las cortes de justicia locales con relación a la actividad de las transnacionales mineras, pero al mismo tiempo, y esto no le están poniendo atención, hay declaraciones del vocero de la Cámara de Minería del Ecuador que advierte que el camino que van a tomar es seguir arbitrajes TBI en contra del Estado ecuatoriano para proteger sus inversiones. Entonces, las pequeñas victorias en las cortes locales se convierten luego en deudas que tienen que pagar el Estado Nacional. Y la solución evidentemente es salir del sistema de arbitraje de inversiones TBI y los movimientos que están luchando por la justicia ecológica en cada uno de los territorios, tiene que tomar esto como un elemento a tomar en cuenta para poder justamente salir victoriosos desde el progresismo, ¿no? No hay lucha en contra del extractivismo que no sea una lucha que incluya a los TBIs, a los arbitrajes internacionales. La alternativa que tenemos que construir es una propuesta andina, ya que a nivel regional suramericano cada vez se ha ido debilitando, más aún con el empuje que es para su debilitamiento que contribuyó el gobierno ecuatoriano con el anuncio de quitarle la sede. Pero la alternativa a nivel andino tiene que evitar esta carrera hacia abajo que hemos venido hablando. Y en este caso me refiero a la degradación ambiental. Hay toda una agenda de regulación minera en la comunidad andina, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? Tiene que ver más con actividad ilegal, lavado de dinero y eso. Y la verdad es que tiene que ser una agenda que busque evitar la degradación ambiental, que los países no compitan para ver cuál es el más contaminante que favorezca a los intereses transnacionales. Tiene que más bien exigir regalías mínimas comunes a nivel andino, exigir transferencia de tecnología con contratos mínimos comunes a nivel andino, no para que sea la que nuestra naturaleza la que deba competir en cuál aguanta más palo o cuáles pueblos aguantan más desplazamientos, cuáles cobran los impuestos más bajos, sino para que más bien tengamos una alternativa de cooperación, de atracción de conocimiento, tecnología, industrialización, joint ventures con empresas andinas pluriestatales, empresas públicas, empresas de los gobiernos locales, empresas comunitarias que se asocien con las transnacionales que tienen la tecnología minera, que brinden capacitación y compromisos en formación en técnicos, ingenieros y también los futuros gerentes de estas empresas que operan en estas comunidades donde existe la actividad minera. Obviamente respetando el derecho a la vida y a las prácticas de vida de cada una de estas comunidades. Pero debemos salir de ese discurso realmente perverso, incluso miserable, que habla de la compensación a las comunidades y empezar a plantear un discurso de desarrollo de las comunidades basadas en el conocimiento, intensivas en conocimiento. Justamente, becas para formación, para poder tener talento local especializado en el manejo tecnológico de los procesos extractivos e industrializadores de los recursos que sí existen en las comunidades. Tenemos que plantear una alternativa que pueda conciliar una apuesta a largo plazo centrada en los seres humanos y no en los intereses extractivos de las transnacionales, ¿no? A mí me parece que sí es importante reconocer que hay cierta necesidad del recurso material que proviene de nuestros subsuelos, pero ese recurso material tiene que tener un valor de uso para nuestras mismas comunidades y para nuestra población de nuestro país y de nuestros países a nivel regional, no solamente para que pueda ser exportado con esa lógica tan perversa sin ni siquiera pasar un proceso de industrialización local. Lamentablemente, con el anuncio del gobierno de
retomar la firma de los TBIs. El ministro Campana lo describió como una parte innegociable de su agenda del plan económico, es la firma de los TBIs. Y el entusiasmo del procurador Salvador, que más bien debería estar defendiendo los intereses del Estado en contra de las transnacionales que nos juzgan o que nos pudieran juzgar, entusiastamente dice, no, los TBIs, el arbitraje son cosas normales que tienen que pasar, cuando la evidencia histórica lamentablemente no lo respalda, ¿no? Pero hay este entusiasmo ante este anuncio de cambiar a la Corte Constitucional, como se está dando el proceso, con delegados, con gente que viene del mundo del arbitraje, para que sean los próximos jueces de la Corte Constitucional y reinterpreten el 422 de la Constitución, ¿no es cierto? Y bueno, si esos son los nominados incluso por el Poder Ejecutivo, que se repiten en la misma lista de la función de transparencia de control social, que además fungen de árbitros nacionales e internacionales en algunos casos, bueno, estamos viendo hacia dónde está la orientación, que es privilegiar los intereses de las transnacionales. Ahora, lamentablemente, para poder reinterpretar la Constitución luego de 12 o más de 12 sentencias de la misma Corte, es usar una leyada de que los asuntos de inversión no son ni comerciales ni contractuales. Para empezar, la propia Alianza del Pacífico dice que busca una zona de libre comercio en su artículo 1. Por lo tanto, el capítulo de inversión está subsumido a la lógica comercial. Segundo, que los TBIs explícitamente consideran derechos contractuales como inversión, por ende hay la relación entre las controversias contractuales y la inversión. Y de hecho, toda inversión que quiera hacer, que quiera aprovecharse de un TBI, se perfecciona en el Estado ecuatoriano mediante derechos contractuales. Toda la inversión que valga la pena. ¿Por qué? Porque la que busca protegerse con TBIs es justamente la que requiere contratos de concesión o contratos de contratación pública, como son los títulos habilitantes de los servicios públicos o los títulos habilitantes de acceso a los recursos naturales. Así que está bien difícil que la nueva Corte Constitucional haga esta pirueta interpretativa, pero bueno, peores cosas hemos visto ya. Así que hay que estar alerta. Los colegas, los compañeros del Parlamento andino, quienes nos representan ahí, deben estar más bien enfocados en cómo presionar, avanzar más rápidamente en el desarrollo del tratado vinculante de derechos humanos para las empresas transnacionales, que se está discutiendo en la ONU durante varios años ya, a partir del liderazgo que ha tenido el Ecuador en ese espacio internacional. Y debe obviamente monitorear toda la situación de los arbitrajes internacionales, continuar investigando los conflictos de interés entre los árbitros, la política pública y las mismas transnacionales, para poder evidenciar estas malas prácticas que han contribuido a disminuir los grados de soberanía de los países y a perjudicar en el mediano plazo a los intereses de desarrollo de todos nuestros pueblos en nuestra América y particularmente en la región andina. Hasta ahí mi intervención. Les agradezco nuevamente por la invitación, la oportunidad de participar y bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego.